Pero cuando Cristo se les aparece a los apóstoles, entonces ellos creyeron. Porque en la resurrección dice que hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. No es normal que una persona resucite, más bien lo normal y lo común es que ya se murió, ¿sí? Ya se murió. Entonces es muy difícil entender bien a bien lo que es la resurrección. Incluso los apóstoles no lo entendían. Marta no lo entendía. Cuando Jesucristo le dice a Marta: tu hermano Lázaro va a resucitar, Marta le dice: sí, Señor, yo sé que él va a resucitar después. Pero Jesús lo resucita ahí. No es fácil entender la resurrección. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos no entendían lo de la resurrección. Por eso la palabra de Dios nos narra que al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Se presentan ante Pilato después de la crucifixión y le dicen: Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Aseguraron el sepulcro y lo custodiaron. Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, no entendían que Jesús iba a resucitar. Ellos creían que era una mentira, lo tenían por engañador y dijeron: tenemos que asegurar el sepulcro para que no vayan a robar el cuerpo los discípulos y luego digan que resucitó. Entonces eso sería peor que todo lo que hizo él en su ministerio. No es fácil creer en la resurrección. Ellos estaban pensando que iban a hacer una trampa a los discípulos. Entonces aseguran el sepulcro, lo sellan. En ningún momento creyeron que iba a resucitar, porque si ellos creyeran que iba a resucitar, ¿qué guardia le puedes poner a alguien que tiene el poder para resucitar? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué piedra tan pesada le puedes poner a alguien que va a resucitar? Si tiene todo el poder para resucitar. Entonces, narra el Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo 28 dice, hablando de las mujeres que fueron muy de mañana, un día como hoy, fueron al sepulcro de Jesús. Dice que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él
que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba. No pudieron detener la resurrección de Jesús. Un ángel llegó, pero hubo un terremoto y los guardias estaban como muertos. Ya sabemos en la historia que después los guardias van con los fariseos y les platican lo que pasó, y los fariseos dicen, no vayan a decir eso, no vayan a decir lo del ángel, no van a decir lo del terremoto, no van a decir que Jesús resucitó, van a decir lo mismo, que los discípulos se robaron el cuerpo, y esa es la versión oficial. Sin embargo, los jefes de los sacerdotes tuvieron que negociar, porque cuando una guardia romana perdía a su custodio, al que estaba custodiando, tenía que pagar con su vida. Esa era la ley romana. Si un soldado perdía a la persona que estaba custodiando, pagaba con su vida. Y tuvieron que decirle los fariseos, nosotros vamos a intervenir a favor de ustedes para que no les pase nada. Vamos a hablar con Pilato y no les va a pasar nada. Además, les vamos a dar este dinero para que ustedes se callen. Y así lo hicieron. No pudieron detener la resurrección de Jesús. Claro que no la iban a poder detener. Entonces, las mujeres, en Lucas 24, 5 al 7, estaban asustadas y se postraron hasta tocar el suelo con el rostro. Pero los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se asustan también cuando ven los ángeles. Por eso tienen que decirle, no tengan miedo. Cuando ellas ven a los ángeles, ellas se postran y ponen su frente en el suelo, se postran en señal de adoración, que no deberían de adorar a los ángeles, pero así lo hicieron. Y la pregunta de los ángeles es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y aquí tenemos una gran lección. Hay mucha gente que busca a Cristo entre los muertos. ¿Cómo lo buscan? Lo buscan en una imagen, en un crucifijo, en una estampa. En muchas cosas buscan a Cristo. Lo buscan entre los muertos. Pero la pregunta es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar al que vive? Tenemos que buscarlo como vivo. ¿Cómo puedo yo buscar a Jesús entre los vivos? Bueno, si yo me pongo a orar, yo no necesito una cruz, no necesito una imagen para hablar con el que vive. Porque las imágenes, las esculturas, lo dijo Isaías, tienen ojos y no ven. ¿Tienen oídos? No oyen. Está en el Salmo también 115. ¿Tienen pies? No caminan. ¿Tienen manos? Y no palpan. Semejantes a ellos son los que los hacen como muertos. Pero nosotros tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios con el que podemos platicar, que nos escucha. A mí me encanta cuando dice la palabra de Dios
que cuando oramos, el pueblo de Dios oramos, Dios voltea sus ojos hacia nosotros, inclina su oído a nuestras oraciones y nos escucha. Dios está vivo. Cristo está vivo. Y tenemos que tener una relación viva. No como una creencia, yo creo en Cristo, ya se murió, bueno, pues ya. Y cuando voy a orar, pues no tengo esa seguridad de que está vivo. Esa no debe ser la comunión que tengamos con Cristo. Tiene que ser una comunión de que Él está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es la pregunta que hacen los ángeles a las mujeres. No está aquí, está vivo, ya resucitó. Y los ángeles le dicen a las mujeres: recuerden lo que dijo cuando estaba con ustedes en Galilea. Y le recuerdan los ángeles lo que Cristo les había dicho. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día, ¿qué? Resucitará. Jesucristo se los dijo varias veces, y aquí vemos que se lo dijo a las mujeres también, no solamente a los apóstoles. Incluso los fariseos sabían que Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces dice: recuerden lo que les dijo. Pero no era fácil entenderlo. No era fácil entender que iba a resucitar. Pensaron: va a resucitar y se va a ir con Dios y ya. Pero ya no lo vamos a ver, ya se murió. Ya se murió. Pero Jesucristo no se refería a eso, se refería a una resurrección donde los apóstoles podían meter sus dedos en sus llagas y su mano en su costado. Y si todavía no era suficiente señal, les dijo: ¿qué tienen para comer? Pescado. Denme pescado, voy a comer pescado con ustedes. No soy un fantasma, no soy un espíritu, he resucitado. Entonces, no era fácil entender la resurrección. ¿Tú entiendes que Cristo resucitó? ¿Crees que Cristo resucitó? Yo estoy seguro que Cristo resucitó. Cristo cambia vidas. Cristo limpia. Cristo bendice. Cristo es tu compañero. Cristo te da luz a los ojos, al entendimiento, te cambia la vida. Somos testigos de que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Pedro, cuando predica el primer sermón en el día de Pentecostés, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Eso lo habló en el primer sermón, en Hechos 2, 22 en adelante, la primera predicación. Y empieza hablando Pedro de que Jesús fue un hombre
acreditado por Dios. No traía una credencial que dijera: soy el Hijo de Dios, firmado por Dios. No. ¿Cuál era la acreditación que Jesús tenía? Milagros, señales y prodigios. Jesucristo fue acreditado por Dios. Cristo está acreditado entre nosotros. Cristo está acreditado conmigo. ¿Cristo está acreditado contigo? ¿Ha hecho milagros Dios en tu vida? ¿Cristo en tu vida? ¿Ha hecho milagros Cristo en Nueva Esperanza? Un joven se cayó de una motocicleta, se golpeó el cerebro, se le inflamó el cerebro, perdió funciones en el cerebro y los doctores dijeron: no va a vivir. Pero Nueva Esperanza se puso en oración y en oración y en oración, y este joven sanó y está entre nosotros. No sé si está aquí Joel, no sé si vino hoy. ¿No vino hoy? Ok, ahí está su abuelita. ¿Te pones de pie? Ella es testiga de tu nieto que Dios lo salvó, ¿verdad? Y él quiere dar su testimonio también. Gracias. Cristo está acreditado entre nosotros. Cristo fue un hombre acreditado por Dios y sigue siendo acreditado por Dios porque Él está vivo. Y este Jesús fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. O sea, Jesús no fue entregado porque los apóstoles no lo pudieron defender. Jesús no fue entregado porque los ángeles no pudieron venir a defenderlo. No, Jesucristo pudo mandar ángeles, como Él lo dijo a los apóstoles: no necesito que me defiendan, yo puedo clamar al Padre y que mande una legión de ángeles y me salve. Pero ese no es el propósito, porque Él fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios ya sabía, tenía un previo conocimiento: mi hijo tiene que ir a la cruz. Por eso cuando Jesús ora y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y Dios le dijo: Jesús, tienes que ir, porque ese es mi conocimiento, es un previo conocimiento. No es que Pilato era poderoso ante Dios. No es que los fariseos y los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes fueran muy poderosos o muy astutos. No, era el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Y era el determinado propósito de Dios. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz por ti y por mí, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Tendríamos que pagar. Por eso horrendo que tú hiciste, tendrías que pagar por eso en el infierno, nada más. Pero el propósito de Dios fue que de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Es el propósito de Dios. ¿No estamos agradecidos con Dios? Es el propósito de Dios, y por eso alcanzamos salvación y vida eterna. Y dice Pedro: y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, ahí aparece en pantalla Hechos 2:24, y dice el apóstol Pedro: sin embargo, ¿qué? Dios que lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
La predicación de hoy se llama lo imposible. Lo imposible. Lo imposible no es que Jesucristo resucitara. ¿Sabes qué es lo imposible? Lo imposible es que la muerte lo retuviera. Eso era lo imposible. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Eso es lo que era imposible. Si tú entras a un lugar donde está oscuro y entras con una lámpara encendida, ¿qué pasa? La oscuridad se va. Puedes ver. Eso es lo que pasó. Jesucristo entró a la muerte, pero la muerte no pudo prevalecer sobre él, porque Cristo es la vida. Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo. Era imposible que la muerte lo retuviera. Eso es lo que era imposible. Él es Dios, es todopoderoso, es el dador de la vida, de toda buena dádiva, de todo un perfecto. Es el que rige el universo, es el que rige el movimiento de la tierra, el movimiento de traslación, es el que rige el crecimiento de las plantas, es el que rige la belleza de las flores, es el que rige la vida de los animales, es el que rige la vida en el mar, es el que rige la vida de nosotros. Pues ¿cómo iba la muerte a retenerlo? Claro que no, porque Él es Dios todopoderoso y le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Lo reconocemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Es el Dios, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Era imposible que la muerte lo retuviera. Y hermanos, dice Pedro, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque Pedro estaba haciendo referencia al Salmo 16 cuando está diciendo, ¿verdad?, de que su cuerpo no vería corrupción. Y entonces está diciendo, pero está aclarando Pedro de que no se estaba refiriendo David a él mismo, se estaba refiriendo a su simiente, que era Jesucristo. Entonces dice, pues tengo que decirles con franqueza que el sepulcro de David está entre nosotros hasta el día de hoy. Si ustedes van al sepulcro de David, van a encontrar los restos de David. Si ustedes van al sepulcro de María, van a encontrar los restos de María. Si ustedes van al sepulcro de Confucio, van a encontrar los restos de Confucio. Si ustedes van al sepulcro de Buda, van a encontrar los restos de Buda. Pero si ustedes van al sepulcro de Jesús, van a encontrar que la tumba está vacía, porque Cristo ha resucitado. Primicia de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive. Cristo vive. Y vive para siempre. Vive para siempre. Hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, la resurrección de Jesucristo no fue en un rincón, no fue a escondidas. La resurrección de Jesucristo fue pública, fue evidente. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y el apóstol Pablo esgrime una tesis y dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada.
como tampoco la fe de ustedes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla con fuerza, sin temor. Y dice, bueno, algunos dicen que no hay resurrección, pero si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada. Y la fe de ustedes, tampoco. Pero lo cierto es que Cristo resucitó. Eso es lo cierto, es lo verdadero. Cristo resucitó. Por eso me gusta ese saludo que hicieron al principio. Cristo ha resucitado, y te contestan, verdaderamente Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Entonces, también Pablo declara que el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. O sea que la muerte va a ser matada. La muerte va a ser matada. Esto tenemos que saberlo como cristianos. La muerte va a ser matada, porque la muerte es muy terrible. La muerte es un enemigo inmisericordia. La muerte es cuando tú amas a alguien tanto, un ser querido, y se muere. Y se muere. Y sufres. ¿Cuántos doctores en la sala de operaciones no se desesperan cuando alguien se muere y no pueden hacer más? Se muere. ¿Cuánto conocimiento se va con una persona que ha sido instruida, que tiene mucha experiencia, mucha sabiduría, y se muere y se va? ¿Cuánto dolor no causa la muerte? Pero la verdad es que la muerte va a ser destruida. La muerte, tenemos que saber que la muerte va a terminar. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la pregunta que se va a hacer ese día. Se va a cumplir cuando esto incorruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, primicia de la resurrección, nosotros vamos a resucitar. ¿Es fácil de entender? No. ¿Es fácil de creer que vas a resucitar? No. Te va a pasar lo mismo que a los apóstoles. No entendemos bien a bien la resurrección. Pero esta palabra, si hay algo seguro en esta vida, hay algo seguro, es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra se va a cumplir. Y si su palabra dice que se va a cumplir, que la muerte será devorada por la victoria, se va a cumplir. Y que se va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Se va a cumplir. Y cuando se diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Lo imposible no es que pasen estas cosas. Lo imposible
es que la palabra de Dios no se cumpla. Eso es imposible. Eso es imposible. La palabra de Dios se tiene que cumplir, porque es la palabra ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que estemos aquí. No es en vano porque el Señor nos instruye con su palabra. No es en vano porque nos da sabiduría. No es en vano porque trae paz a la familia. No es en vano porque trae bendición a cada uno de nosotros. Y aparte de todo eso, la vida eterna. No es en vano. Tu trabajo, cuando tú le prediques a una persona y esa persona crea y esa persona tenga vida eterna, ¿es en vano? Claro que no. Porque cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y esa persona cree, va a tener vida ¿qué? Por la eternidad. ¿Vale la pena? Háblale a tus amigos, háblale a tus vecinos, háblale a tus parientes que no son cristianos, háblales de Cristo. Porque no es en vano. No es en vano. Entonces Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y dijo Marta: sí creo. Creo que mi hermano Lázaro resucitará en el día final. Y Jesucristo dijo: no me entiendes. Y pum, resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Porque él está acreditado por Dios, todo lo que dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y es muy fácil hablar, pero a ver, resucítalo. Y lo resucitó. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Entiendes eso? A lo mejor no lo entendemos al 100%, pero lo creemos. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús resucitó, porque no habían entendido bien a bien lo que les había dicho una y otra vez. Se sorprendieron los discípulos. ¿Sabes qué? Tú también te vas a sorprender. Cuando tú resucites, te vas a sorprender. Si te mantienes fiel a sus mandamientos, vas a tener vida eterna. Y cuando el Señor te levante de entre los muertos y te vea resucitado, vas a decir: órale. Vas a decir: órale. Y alguien te va a decir: oye, te ves como de 15. Y tú vas a decir: y me siento mejor. Porque lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Nos vamos a sorprender? Yo creo que sí. Yo creo que sí nos vamos a sorprender. Estar vivos para ya no ver muerte. Estar con nuestros seres queridos que creyeron en Jesucristo para no perderlos nunca más. Esa será gloria sin fin. Gloria sin fin. No te preocupes que no lo entiendes. Lo vas a entender bien cuando resucites por tu fe en Cristo Jesús. Queridos hermanos, dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo,
que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía somos mortales, nos enfermamos, nos duele, nos preocupamos, somos mortales, vamos a morir un día. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, lo que realmente. Esto que ven ustedes es una sombra de la realidad de la vida eterna. Esto que vemos nosotros son puros peregrinos que vamos por este mundo de pasada. ¿Cuántos peregrinos hay aquí? Todos somos peregrinos. Aunque te creas que nunca te vas a morir, te vas a morir. Todos somos peregrinos. Si Cristo no viene antes, todos nos vamos a morir. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Nota, toma nota. Si tú quieres saber, quieres entender, quieres conocer, si tú realmente tienes una esperanza, esta es la prueba: que te estés purificando a ti mismo día con día. Si tú no te estás purificando a ti mismo día con día, no tienes esa esperanza. No la tienes. Porque el que tiene esa esperanza se purifica ¿qué? A sí mismo. ¿Estamos? Entonces, si tú no tienes esa esperanza, yo te pido que seas sabio y le digas a Dios: aunque no entiendo todo lo de la resurrección, yo quiero esa esperanza. Quiero tener esa esperanza. Yo tengo la esperanza de que en la vida eterna va a estar mi esposa, mi hija Dalicia, mi hija Alejandra, mis nietas y mi nieto. Tengo esa esperanza. Y que ya nos vamos a separar. Nunca jamás. Es una esperanza. Y con esa esperanza yo tengo que purificarme día con día. Tengo que ir creciendo más a la imagen de la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres tener esa esperanza? ¿Quieres purificarte a ti mismo? La actitud de ustedes, hablando ya de la vida práctica, escribe el apóstol Pablo a los filipenses y les dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es cómo debemos de vivir, como Jesús. Él se humilló. Si tú te crees muy, no eres humilde. Si tú crees que eres muy inteligente, no eres humilde. Si tú crees que porque tienes un título universitario eres mucho, no eres humilde. Si tú crees porque tienes dinero eres mucho, no eres humilde. Jesucristo no dijo: yo tengo un título o tengo dinero
No, dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y siendo Dios, se humilló al hacerse como nosotros. Y siendo humano, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Si tú quieres ser exaltado, tienes que ser humilde. Humilde. ¿Sabes cuál es la persona humilde? La persona que considera al que está a su lado superior a él mismo. Esa es una persona humilde. Esa es la prueba. Cuando vas a un restaurante y el mesero va y no te fijas en su cara, ni en su nombre, ni en nada, no eres humilde. Tráeme más comida, tráeme más bebida, tráeme esto, y no sabes ni cómo se llama. No eres humilde, eres soberbio. Y el que se ensoberbece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será exaltado. ¿Quieres ser exaltado como Jesús? En la resurrección. Sé humilde. Sé humilde. Porque Él fue humilde y obediente. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes cuántos millones de personas este día están celebrando la resurrección de Jesucristo? Porque Dios le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, ¿quién es? El Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor?